Soy Carolina Castaño. Me acompaña en el chat el docente Marlon Rodríguez, Marlon Osorio. Por favor, me confirman por el chat si me están escuchando de forma correcta. Bueno, listo, muchas gracias. La presentación de hoy es un poco larga. Les voy a pedir el favor que sus preguntas las coloquen por el chat. El docente Marlon estará muy atento a dar respuesta a sus preguntas, pero sí es necesario que me permitan avanzar en la presentación para que logremos abarcar la temática de la unidad número 3 y que ya si ustedes necesitan volver a recordar lo visto en esta charla, pues ustedes pueden ver la grabación o pues también pueden estar asistiendo a los respectivos CIPAS, B-Learning de los diferentes docentes que están citando durante esta unidad. Entonces vamos a iniciar en este momento con la presentación correspondiente a la unidad número 3. Marlon, por favor, ¿me confirmas por audio que estén observando ya la pantalla? Sí, efectivamente, lo están viendo. Listo, gracias. Ok. Bueno. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en la unidad número 3? Nosotros en la unidad número 3 vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, recuerden que son las temáticas que nosotros alcanzamos a ver en nuestro bachillerato y que es una temática de suma importancia y que es usada en nuestra vida profesional. Vamos a ver entonces los conceptos fundamentales de la teoría de conjuntos. Lo primero que vamos a ver es qué es un conjunto. Entonces vamos a decir que un conjunto lo podemos entender como una colección o agrupación de ciertos elementos que cumplen una condición en específico. ¿Qué podemos tener nosotros en algunos ejemplos? Tenemos aquí a la izquierda un conjunto de diferentes profesiones. Al lado derecho tenemos el conjunto C, marcas de autos japoneses, y tenemos allí algunas imágenes de algunos autos de marca japonesa. Entonces, como podemos ver, en cada uno de los conjuntos se cumple una condición o una característica que deben cumplir todos los elementos para pertenecer a ese conjunto. ¿Cómo vamos a hacer la notación de los conjuntos? Los conjuntos nosotros los podemos escribir entre llaves y los vamos a nombrar con letras mayúsculas y separamos sus elementos mediante comas. Vamos a ver un ejemplo. El conjunto de las letras del alfabeto. Entonces ya sabemos que el alfabeto está compuesto por A, B, C y seguimos todas las letras del abecedario, pero ya cuando nosotros tenemos el conjunto, por ejemplo, si vamos a nombrar ese conjunto de las letras del alfabeto con la letra L, vamos a decir A, B, C, vamos a nombrar todas las letras hasta que llegamos a la Z. De esa manera nosotros estamos nombrando el conjunto de las letras del alfabeto o de nuestro abecedario. ¿Cómo podemos también nosotros representar los conjuntos? Los conjuntos los podemos representar mediante círculos que son llamados diagramas de Venn-Euler. Esa es la forma más común y sobre todo la que nosotros usamos en el curso de pensamiento lógico y matemático para representar los conjuntos. Si ustedes ven la actividad que están desarrollando en este momento, pues en la mayoría de ejercicios utilizamos la representación mediante diagramas de Venn-Euler. Como les decía, los conjuntos deben nombrarse con letras en mayúscula. Por favor, no olvidar eso. Entonces empecemos a hacer diferencias. Los conjuntos los nombramos con letras en mayúscula, mientras que cuando vimos proposiciones, nombrábamos las proposiciones con letras en minúscula. Es importante también aprender a reconocer los símbolos que nosotros vamos a utilizar dentro de la temática de teoría de conjuntos. Entonces nos vamos a encontrar con este símbolo, este que vemos aquí, que significa que pertenece. Leemos pertenece a. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes encuentran este símbolo, vamos a decir que un elemento pertenece a determinado conjunto.
Ok, entonces, por ejemplo, tenemos X pertenece al conjunto A. Entonces, vemos aquí que el conjunto A está dentro de un conjunto universal y X es un elemento del conjunto A. Por lo tanto, decimos X pertenece al conjunto A. Esto es lo que estamos viendo en el lado izquierdo. En el lado derecho, observemos en nuestro ejemplo que la X está dentro del conjunto universal, pero está por fuera del conjunto A. Por lo tanto, aquí decimos X no pertenece al conjunto A. Si quisiéramos decir a qué conjunto pertenece X, tendríamos que decir X pertenece al conjunto universal. ¿Listo? Entonces espero que ya vayamos como diferenciando y reconociendo todos estos símbolos que nos vamos a encontrar dentro de la temática de teoría de conjuntos. Bien, tenemos dos formas para determinar un conjunto. La primera forma que tenemos para determinar el conjunto es por extensión. Cuando nosotros nombramos un conjunto por extensión, quiere decir que dentro del conjunto vamos a nombrar cada uno de los elementos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el conjunto A y decimos que el conjunto A está compuesto por los elementos 2, 4, 6, 8 y puntos suspensivos. Quizá este conjunto quiere decir que son los elementos pares naturales. Entonces, ay Dios, entonces nosotros podemos nombrar todos los elementos cuando tenemos un conjunto por extensión. Otro ejemplo podría ser, denme un segundo, otro ejemplo podría ser si nosotros tenemos el conjunto de las vocales, entonces podríamos decir que el conjunto de las vocales por extensión serían A, E, I, O, U. Aquí nosotros estaríamos determinando este conjunto de las vocales por extensión. Entonces, que les quede claro que cuando el conjunto está determinado por extensión es cuando nombramos todos sus elementos. Ojo porque esto es una pregunta típica de examen final. Entonces, deben ir tomando nota con estos apuntes que yo les voy dando, porque nada raro es que este tipo de preguntas les aparezcan en su examen final. ¿Listo? Bueno, sigamos. Cuando tenemos o determinamos un conjunto por comprensión, quiere decir que nombramos la cualidad o la característica que cumplen esos elementos de ese conjunto. Tenemos aquí un ejemplo. El conjunto C son los números pares menores que 10. Esto está determinado por comprensión, porque estamos nombrando la característica de esos elementos. Si tuviéramos ese conjunto por extensión, diríamos C es igual a números pares menores que 10. Entonces vamos a decir 0, 2, 4, 6, 8. Y muchos dirán, ¿y por qué no incluye el 10? Porque en la descripción del conjunto por comprensión no decimos menores o iguales que 10. Como decimos menores, entonces vamos hasta el 8. ¿Listo? Entonces, esta es por comprensión y esta forma sería por extensión. Otro ejemplo es el conjunto de abecedario. Aquí lo tenemos por comprensión. Por extensión, vimos en el ejemplo anterior que ya sería colocar A, B, C, D, todas las letras del abecedario. B, colores de la bandera de Colombia. Esas son las características que cumplen los elementos. Si fuera por extensión, diríamos amarillo, azul, rojo. ¿Listo? Entonces, ese es un concepto que es muy necesario que a todos les quede completamente claro para la realización de la actividad y para la presentación de la evaluación final. Muy bien.
Otra forma como nosotros podemos nombrar un conjunto es mediante el lenguaje formal. Cuando nosotros hablamos de un conjunto por lenguaje formal, es cuando escribimos C es igual a X tal que X es igual a días de la semana y lo leemos de esa forma. X tal que X son días de la semana. Entonces, si tenemos este lenguaje formal, por extensión, tendríamos que el conjunto C está compuesto por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Si lo tuviéramos por comprensión, podemos decir X tal que X es un día de la semana o C es igual a días de la semana. Es muy importante que ustedes tengan diferenciado la extensión y la comprensión de un conjunto. Ahora vamos a ver la clasificación de los conjuntos. En sus tareas, en el primer punto, ustedes deben determinar si el conjunto de qué tipo es. Entonces, ustedes deben decir si ese conjunto es infinito, finito, unitario o vacío. Esos los vamos a ver el día de hoy. Entonces, decimos que un conjunto finito es cuando el número de elementos pueden ser contados, ¿ok? Que los elementos del conjunto pueden ser contados. Por ejemplo, si M es el conjunto de los días de la semana, M es finito porque nosotros podemos contar los días de la semana, que son 7. En el ejemplo 2 tenemos si P es X tal que X, es un río de la tierra. P también es finito porque aunque es muy difícil contar los ríos del mundo, sí es posible con la información hidrográfica a nivel mundial. Entonces podríamos contar cuántos ríos tiene el mundo. El conjunto infinito es aquel conjunto en el que nosotros no podemos contar sus elementos, es decir, que tiene un número ilimitado o infinito de elementos. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales podríamos decir que es infinito. Las estrellas del universo, el conjunto de las estrellas del universo, también vamos a decir que es un conjunto infinito. También podríamos decir que es un conjunto infinito los granos de la arena del mar. Eso no tendríamos cómo contar esos elementos. Entonces, esas son algunos de los tipos o la clasificación de los conjuntos. Vamos a ver otros. El conjunto vacío es aquel conjunto que dentro de sí no tiene ningún elemento. ¿Cómo se representa? Mediante este símbolo o con unas llaves con nada, con ningún elemento dentro de sí, o en el diagrama de Ben Euler, en el círculo no vamos a meter nada. Es un error que digamos que un conjunto infinito lo vamos a determinar de esta manera. ¿Por qué se los digo aquí? Porque hemos visto en algunos trabajos entregados en periodos anteriores que los estudiantes representan un conjunto infinito de esta forma. Esto es un error. Si ustedes van a determinar o a nombrar un conjunto infinito mediante llaves, deben dejar el espacio completamente vacío. Bien. Tenemos el conjunto unitario. El conjunto unitario es aquel conjunto donde solamente hay un único elemento. ¿Listo? Entonces tenemos en el ejemplo 1 que P es igual a 1. Es un único elemento. Ejemplo 2, B es igual a 0. Es un único elemento. Si ya, por ejemplo, fuéramos a otro tipo de ejemplos, podríamos decir el conjunto de los papas. Entonces, el papa en este momento es el Francisco. Entonces, el conjunto es unitario, el conjunto de los papas vigentes. Entonces, es un único elemento. Bien. El conjunto universal es aquel conjunto que me abarca todos los elementos de determinado o de determinados subconjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Miremos el ejemplo. Tenemos que el conjunto C está formado por gato, perro y tortuga. En el conjunto N tenemos tortuga y pez. Por fuera de los conjuntos C y N tenemos
un loro y un canario. Este loro y este canario, a pesar que no están dentro de el conjunto C y el conjunto N, están dentro de un conjunto universal que vamos, en este ejemplo, vamos a decir que el conjunto universal son los animales. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos cumplen una característica y es que son animales, pero dentro de unos subconjuntos podemos clasificar diferentes tipos de animales. Podríamos tener también aquí en este ejemplo subconjuntos como animales acuáticos, animales terrestres, animales que vuelan. Entonces, los elementos pueden cumplir algunas características, pero todos se encuentran dentro del conjunto universal. ¿Cómo vamos hasta allí, Marlon? Muy bien, Carolina. Ok, vamos a continuar entonces. Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a ver las partes, el conjunto, las partes de un conjunto. Entonces, si A es un conjunto, el conjunto de partes de A está escrito como P de A. Está formado por todos los subconjuntos que se pueden formar del conjunto de A. Vamos a mirar el ejemplo. Si A es igual a 1, a 3 y a 5, entonces el conjunto de partes de A está formado por los siguientes subconjuntos. 1, 3 y 5 si tuviéramos, por ejemplo, subconjuntos unitarios. Podríamos también tener subconjuntos con elementos 1, 3, 1, 5, 3, 5. Entonces podríamos nombrar subconjuntos de dos elementos o un conjunto donde van a estar todos los elementos 1, 3 y 5 o un conjunto vacío y no vamos a dejar ninguno de sus elementos. Esta parte como tal no la tenemos en los ejercicios, pero es bueno que ustedes lo sepan. Vamos a ver ahora lo que son los términos de los subconjuntos. ¿Qué quiere decir los subconjuntos? Es cuando un conjunto está dentro de uno más grande. ¿Listo? Vamos a ver estos ejemplos. Este conjunto A, que nosotros estamos viendo aquí, este conjunto A, que es este, está dentro del conjunto B. A esto le vamos a decir de la siguiente manera. A está contenido en B. Cuando nosotros decimos está contenido, es porque todos los elementos de A están dentro del conjunto de B. Es decir, que todo elemento de A es también un elemento de B. ¿Ok? Esto quiere decir, este símbolo que estoy señalando aquí, quiere decir contenido. ¿Listo? Para los que están tomando apuntes. Vamos a mirar el ejemplo de abajo. El conjunto A está contenido en B. El conjunto B está contenido en C. Y el conjunto C está contenido en U. Por lo tanto, todos estos subconjuntos están contenidos dentro de nuestro conjunto universal. Entonces, lo que ustedes deben tener claro es que para poder decir que un conjunto está contenido en otro, todos sus elementos deben pertenecer al otro conjunto. ¿Listo? Es muy importante que ustedes tengan claro ese concepto. También esto les puede salir en el examen final del curso. Ok. Listo. Ahora vamos a ver algo que se llama igualdad entre conjuntos. Vamos a decir que el conjunto A es igual al conjunto B cuando ambos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos. Vamos a mirar este ejemplo gráfico que está aquí en la mitad. Decimos que el conjunto A son las letras A, B, C, D y E. Si observamos este conjunto A, está contenido en este conjunto B. ¿Listo? Si observamos en la parte azul clara, si observamos en esta parte azul clara, en esta que está aquí, no tenemos ningún otro elemento. Quiere decir que B
tiene exactamente estos mismos elementos. Por lo tanto, podemos decir que A está contenido en B y que B es igual a A. Si, por ejemplo, aquí tuviéramos un elemento, un solo elemento diferente, que fuera, por ejemplo, por aquí una F, no podríamos decir que B está contenido en A, porque ya este elemento no pertenecería a A. Entonces, cuando ambos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, vamos a decir que hay una igualdad entre conjuntos. No, por ejemplo, en este ejemplo de la parte inferior, no importa que el orden de los elementos sea diferente. Nosotros miramos es cada elemento de manera individual y si son los mismos, vamos a decir que estos dos conjuntos son exactamente iguales. Bueno, ahora vamos a ver un término que ustedes también se van a encontrar en su evaluación final, que dice conjuntos completamente diferentes o disyuntos, o en alguna literatura lo dicen disjuntos. Quiere decir que son conjuntos que no tienen ningún elemento en común. Vamos a mirar este ejemplo. El conjunto A está dado por los elementos 8 y 6, mientras que el conjunto B está dado por los elementos 1, 3 y 5. Como vemos, no tienen ningún elemento en común. Por lo tanto, aquí con este símbolo, vamos a decir que A no está contenido en B y que B no está contenido en A y que no hay elementos comunes. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir que dos conjuntos son disjuntos o disyuntos. Ok. En la primera actividad que ustedes están desarrollando, en el primer ejercicio, a ustedes les piden un dato. Ustedes les solicitan que nombren el conjunto que les están determinando por extensión. Luego les dicen que nombren el cardinal o que digan cuál es el cardinal del conjunto. Y por último les dicen que digan cuál es el tipo de conjunto o cuál es la clasificación del conjunto resultante. Entonces, ya vimos cómo determinamos por extensión los conjuntos, ya vimos los tipos de conjuntos, pero no hemos visto el cardinal del conjunto. Entonces, el cardinal, vamos a llamar, para un conjunto A, llamamos cardinal de A al número de elementos. Número de elementos que posee A y se expresa cardinal de A o bien N de A. Vamos a ver este primer ejemplo. Tenemos el conjunto A con las letras M, N, P, Q, R y S. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a decir que el cardinal de este conjunto es 6. En el conjunto B tenemos los números 2, 3, 5, 11, 7, 13 y 17. Si contamos los elementos me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a ver que el cardinal de B es 7. Esto es lo que ustedes deben hacer en el primer punto de la guía de actividades. Más adelante vamos a ir resolviendo a manera de ejemplo ejercicios similares a los que ustedes tienen en su guía de actividades, porque es importante que el día de hoy ustedes les quede clara la teoría del tema de teoría de conjuntos, pero que también ya vayan observando cómo deben solucionar los ejercicios que se les presenta en la guía de actividades. Ahora bien, vamos a empezar a ver las operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos es lo que ustedes necesitan saber para la realización de los puntos 2, 3 y 4
de la guía de actividades. Entonces, como decimos que existen en la parte aritmética operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división, nosotros para los conjuntos también tenemos algunas operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones? Unión entre conjuntos. Entonces, para cuando vamos a observar o a trabajar la unión entre conjuntos, vamos a decir que en la unión nosotros incluimos todos los elementos de los conjuntos a los cuales se nos está solicitando realizar la unión. Entonces, miremos el ejemplo, dice, la parte subrayada representa la operación entre los conjuntos, es decir, la unión. Aquí me están diciendo A unión B. Como estamos viendo claramente toda la simbología, esto que están aquí, que es una U, significa unión. ¿Listo? Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a hallar el conjunto resultante de A unión B, nosotros tenemos que incluir todos los elementos de A más todos los elementos de B. Pero ojo, estos elementos que están aquí en esta intersección, esto que estoy subrayando aquí en la intersección, esos elementos no se deben duplicar. Esos elementos quedan una única vez, una sola vez dentro del conjunto resultante. Ahora vamos a ver la intersección entre conjuntos. Entonces, el símbolo de intersección es este que ustedes ven aquí. Una N, como una especie de N o U hacia abajo. La intersección son los elementos comunes entre el conjunto A y el conjunto B. Por lo tanto, son los elementos que tenemos en esta área. Elementos comunes entre A y B. Bien. Vamos a ver la diferencia. La diferencia, nosotros podríamos asimilarlo en la parte de las operaciones aritméticas como a la resta. ¿Qué es lo que quiere decir la diferencia? Si nosotros tenemos la diferencia entre A y B, vamos a decir que la diferencia son todos los elementos que están en A, pero no están en B. Quiere decir que si yo voy a hacer una diferencia a diferencia de B, es esta área, los elementos que estén en esta área. Vuelvo y se los repito, los elementos que están en A, pero no están en B. Ojo, en la unión nosotros podemos aplicar la ley conmutativa, en la intersección también, pero en la diferencia nosotros no podemos aplicar eso, porque A diferencia de B me da este resultado, pero B diferencia de A me daría, voy a cambiar el color, B diferencia de A me daría esto como resultado. Entonces, no es lo mismo decir A diferencia de B que B diferencia de A. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan muy claro. Mientras que en unión sí es lo mismo decir A unión B o B unión A. O en intersección decir A intersección B o B intersección A. Va a dar exactamente el mismo resultado, pero en diferencia sí no ocurre esa situación. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica la vamos a conocer por este símbolo. El símbolo de la diferencia simétrica es este triangulito. Que no se les olvide. ¿Por qué? Porque en varias oportunidades algunos estudiantes dicen, profe, yo no sé ese símbolo, ese triángulo, ¿qué significa? Pues ya ustedes que están el día de hoy presentes y muy atentos en esta webconferencia, no se les va a olvidar que este triángulo significa diferencia simétrica. ¿Cuál es la diferencia simétrica entre dos conjuntos? Son aquellos elementos que pertenecen únicamente a A más los elementos que
únicamente están en B. ¿Qué ven de particular en la diferencia simétrica? Que en su solución no incluimos los elementos comunes. ¿Listo? No incluimos los elementos comunes. Eso debe quedar muy claro el día de hoy. Otra manera de expresar la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto B sería decir que la diferencia simétrica es igual a A unión B diferencia A intersección C. Si ustedes observan esto que estoy escribiendo aquí, quiere decir que si yo tengo todos los elementos de la unión de A y B y le quito la intersección, ay, perdón, aquí no es C sino B, la intersección entre A y B, este espacio que estoy marcando aquí en amarillo, no lo vamos a tener en cuenta en la diferencia simétrica. Es muy importante que ustedes tengan muy claro estas operaciones entre conjuntos. Y por último, vamos a ver el complemento. Voy a borrar todos estos garabatos que he hecho. Por último, vamos a tener el complemento de un conjunto. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica decimos A complemento. Lo vamos a encontrar en la literatura de dos formas, muchachos. Ay, Dios mío, me gusta más el rojo que se ve más. A complemento como con una especie de apóstrofe o A complemento con una C también como en el superíndice. Estas dos formas en la literatura significan complemento de A. ¿Y cuál es el complemento del conjunto A? ¿Qué elementos van a ser parte del complemento de A? Todos aquellos elementos que le hacen falta a A para ser igual al conjunto universal. Observen que yo tengo el conjunto A aquí, ¿listo? Lo tengo en blanquito y todo lo que es elementos que no están en A, pero sí dentro del conjunto universal son los elementos que me harían parte del complemento de A. De pronto ustedes dicen, bueno, gráficamente la profe los está mostrando, pero cuando ya me ponen los elementos, ¿cómo hago? Más adelante vamos a ver ya la aplicación de estas operaciones entre conjuntos, ya con conjuntos con elementos. ¿Cómo vamos, Marlon? Muy bien, prácticamente no han habido dudas. Listo. De todas maneras, recuerden que el profe Marlon está en el chat. Cualquier inquietud, yo no estoy viendo el chat, pero el profe Marlon sí está ahí muy atento. Si hay inquietudes, por favor, se las hacen saber que él rápidamente, de la misma forma, estará contestando sus inquietudes. Bien. Me indican que si puede repetir lo del complemento. Claro. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Espera, mi veres. Me salgo para que a los muchachos les quede más claro todavía. De eso se trata. Me van a disculpar los garabatos, pero pues estamos haciendo este ejercicio de forma rápida. Intentamos que les quede muy claro. Entonces, yo tengo que esto es un conjunto universal. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. ¿Listo? Me están pidiendo el complemento de A. Entonces, con la definición que yo les acabo de decir, les expliqué que el conjunto que es el complemento de A son todos aquellos elementos que no están en A, pero sí hacen parte del conjunto universal. Entonces, como tenemos que esto es A, el complemento de A van a ser todos los elementos que están por acá afuera
pero que sí hacen parte del universal, y también estos elementos que están en el conjunto B, que hacen parte del conjunto universal, pero no de A. Observen que en ningún momento toco A. Entonces me dirán, ¿y por qué no incluye estos de aquí si son de B? Ah, ojo, pero es que esos elementos que hay aquí también pertenecen a A, o sea que en complemento esto yo no lo toco. Si, por ejemplo, devolvámonos mejor, me sale mejor. Si yo digo, vamos a ver el complemento de B, vamos a mirarlo con verde. Si me dicen, por favor, el complemento de B, pues el complemento de B va a ser todo lo que está en el universal, que no hace parte de B, todo lo que está en A, pero que no toca B. Esto sería el complemento de B. Ahora hagamos un ejercicio con 3 conjuntos. Supongamos que aquí tenemos el conjunto C. Voy a marcar en negro, perdón. Es que aquí no logro ver los colores de la parte de arriba. Denme un segundito, yo pongo más chiquito esto por aquí. Eso. Entonces, me van a decir, este es el conjunto C, para que lo vean. Me van a decir, por ejemplo, que halle el complemento de C. Entonces, yo vengo y digo, ok, ¿cuál es el complemento de C? Todo lo que está en el universal, por fuera de los conjuntos, pero nunca toco lo que está en C. Entonces, esta parte de aquí no toca C, este pedacito no me toca C y este pedacito no me toca C. Es decir, que todos los elementos que hayan en esta zona son el complemento de C. Y vamos a hacer, por último, uno que para que ustedes les vaya sirviendo, aunque más adelante vamos a hacer esos ejercicios. Vamos a decir, por ejemplo, que me digan el complemento A unión Perdón, Carolina, B, ¿sí? para matar dos pájaros de un tiro, porque no hace el complemento de A intersección B, perdón, A con diferencia simétrica B, porque también quieren saber lo de diferencia simétrica. Bueno, entonces aquí mismo, entonces listo. Ok, de aquí pasamos a la diferencia. Entonces miremos este que me están pidiendo aquí. A unión B complemento. Entonces yo digo A unión B complemento. Entonces vamos a hacerlo despacio, muchachos. No importa que nos demoremos, pero que les quede claro. Lo primero que hacemos es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si decimos A unión B, entonces decimos A unión B sería todo esto. Todo esto sería A unión B. Ah, pero me están pidiendo es el complemento. ¿Qué quiere decir esto? Que complemento es todo lo que está dentro del universal, pero no está en A unión B. ¿Qué quiere decir esto? Que el complemento va a ser todo lo de afuera y este pedacito. Todo lo que ustedes ven que yo subrayé en naranja sería A unión B complemento. De nuevo lo repito. Es todo lo que está dentro del universal, pero no dentro de A unión B. Esto por el lado de los complementos. Ahora vamos a ver lo que me pide el profesor Marlon. No lo hagamos, por ejemplo, con A y B, porque el ejemplo anterior lo vimos con A y B. Digamos que vamos a hallar A diferencia simétrica de C. Entonces, si yo tengo aquí el conjunto C, tengo aquí el conjunto A, voy a decir que la diferencia simétrica va a ser esta. Todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en C. Pero, ahí este se me fue larguito, pero no incluyo
los elementos que están en la intersección. Es como si hiciéramos la unión de A, unión C, diferencia la intersección. Es decir, en una diferencia simétrica nunca tenemos en cuenta los elementos en común. ¿Listo, Marlon? Para poder continuar. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Ok, vamos aquí. Bueno, entonces, vamos a ver un poco más despacio esas operaciones. Vamos a mirar algunos ejemplos de unión entre conjuntos. Si A y B son dos conjuntos no vacíos, se define la unión entre el conjunto A y el conjunto B como el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Aquí hay algo muy importante, muchachos. Observen al lado derecho lo que está en el recuadro rojo. Dice, simbólicamente la unión se define así. A unión B es igual a X tal que X pertenece al conjunto A. ¿Cuál es este símbolo en conector lógico? Que me digan por el chat y Marlon me lo dice si lo están diciendo correctamente. O. Muy bien, O. Entonces, X tal que X pertenece a o X pertenece a B. Ojo, muchachos. Y esto colóquenlo los que están anotando en grande y en rojo porque esto les sale en la evaluación final. Cuando se dice o, ustedes automáticamente deben hacer una unión entre conjuntos. Cuando les sale o, hacen una unión entre conjuntos. Cuando les sale y, hacen una intersección entre conjuntos. Espero que cuando estén en la evaluación final y esto les salga, se acuerden de mí y digan, la directora lo dijo y yo lo anoté, por aquí lo tengo. Espero que les pase eso, para que después no vayan a decir, la directora lo dijo y no me acuerdo cómo era. Entonces, por favor, anoten este tipo de tips porque les van a servir mucho para la evaluación final del curso. Ok, entonces vamos a mirar. El primer ejemplo dice que el conjunto A está formado por 3, 5 y 1. El conjunto B está formado por 2, 4, 6 y 8. ¿Cuál es la unión entre los conjuntos A y B? Entonces vamos a observar que en este caso la unión entre A unión B va a ser los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Observemos que estos dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, pero en la unión vamos a tener en cuenta los elementos en su totalidad de cada uno de los conjuntos. En el conjunto, en el ejemplo que tenemos en la parte central dice, tienen solo unos elementos en común. Entonces, en este ejemplo, el número 5 y el número 4 son elementos que pertenecen tanto a A, observémoslo aquí, que están aquí, y a B también pertenecen, observémoslos aquí. Entonces, recuerdan que cuando yo les dije ahora que cuando hacíamos la unión entre conjuntos, los elementos comunes solamente se nombran una única vez. Una única vez. Entonces vamos a ver que A unión B de este ejemplo va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Observen que en el resultado de A unión B en ningún momento coloco dos veces el 4 y el 5, se colocan una única vez. Y en este otro ejemplo,
el conjunto B está contenido en A. En este caso, donde la totalidad del conjunto B está contenido en A unión B va a ser igual al conjunto A. Observen que la unión entre A y B, los elementos, es exactamente igual al conjunto A. ¿Por qué ocurre esto? Porque B está completamente contenido en el conjunto A. Ay, a ver, borro esto. Ok. Algunas propiedades de la unión entre conjuntos. A unión A me va a dar A. Lo que les decía ahora, que la unión es conmutativa. A unión B es igual a B unión A. ¿Listo? Ok. A, cuando yo uno A, que si no tiene elementos, con un conjunto vacío, me va a dar un conjunto vacío. Pero en el caso en que A sea un conjunto vacío. A unión universal, como A está dentro del universal, me va a dar el conjunto universal. También cumplimos la propiedad asociativa, que A unión B unión C va a ser igual a unión, entre Pero paréntesis, B líder, unión C. Señor. ¿y si puede explicar un momentico otra vez esta diapositiva? Ok. Borró. Ok. ¿Por qué es importante que nosotros veamos las propiedades entre los conjuntos? Porque estas pueden ser preguntas que a ustedes les salgan en su evaluación final y además es necesario que ustedes las conozcan para poder interpretar de forma correcta las operaciones entre conjuntos. Entonces, cuando yo digo que A unión A, o sea, 1 dos veces el conjunto A, pues obviamente va a ser igual al conjunto A. Cuando yo les decía hace un par de diapositivas que la unión cumple la propiedad conmutativa, es decir, que el orden de los elementos no altera el resultado, quiere decir que A unión B es igual a B unión A. Recuerdan que les dije que esto no se cumplía en la diferencia. Cuando yo hago A unión con un conjunto vacío, me va a dar vacío si A es también un conjunto vacío. Pero si A tiene elementos, pues va a ser igual a A en el caso de que A tenga elementos. A unión conjunto universal va a ser igual al conjunto universal. ¿Por qué? Porque el conjunto A estaría contenido en el universal, por lo tanto, el conjunto de esa unión, el conjunto resultante va a ser igual al conjunto universal. En la quinta tenemos la propiedad asociativa, quiere decir que si yo asocio o agrupo A unión B y este resultado lo uno con el conjunto C, va a ser exactamente igual si yo tengo agrupado B unión C y hago unión A. También sería igual que yo dijera A unión C unión B. Es decir, que sin importar la forma como yo agrupe los conjuntos, el resultado final siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces dice, si A unión B me da como resultado un conjunto vacío, es porque A es vacío y B también es un conjunto vacío. Listo. Para la intersección, vamos a decir que definimos la intersección, ya ustedes reconocen el símbolo. Decimos X tal que X pertenece a A y observemos que les dije ahora que estuvieran muy atentos a los símbolos, porque aquí ya me aparece una I y X pertenece a B. Entonces, O, unión y intersección. Ojo con eso porque esta sí es fijo que van a encontrar algo parecido en la evaluación final.
Vamos a ver varios ejemplos. En el ejemplo de la izquierda dice que tenemos un conjunto A y un conjunto B donde no hay elementos en común. Y como la intersección, el resultado de la intersección entre dos conjuntos son los elementos comunes a ambos, si aquí no tenemos elementos comunes, la intersección va a ser un conjunto vacío. Cuando tenemos unos elementos en común, tenemos aquí el universal, el conjunto A, el conjunto B, entonces vamos a decir que A intersección B van a ser los elementos 5 y 4. Y cuando un conjunto está completamente contenido en el otro, recuerdan que en la unión el resultado era el conjunto grande, pues en la intersección va a ser el conjunto chico. ¿Listo? Entonces la intersección, cuando B está completamente contenido en A, va a ser igual a B, es decir, los elementos 1, 2 y 3. Bien. De igual forma, como explicamos ahora, las propiedades de la unión, estas son las propiedades de la intersección. Básicamente es que A intersección A va a ser igual a A. Aquí vuelve y se cumple la ley conmutativa, que A intersección B va a ser igual a B intersección A. Que A intersección un conjunto vacío, pues va a ser un conjunto vacío. Esto es lo mismo que decir que A está contenido en U y que al hallar la intersección entre A y U va a ser el conjunto pequeño que es A. Y en la cuestión de la agrupación, pues se da lo mismo que en la unión entre conjuntos, es decir, que sin importar cómo lo agrupemos, en este caso, en el caso número quinto, vamos a hallar el mismo resultado. En cambio, aquí en la diferencia, vamos a mirar cómo es la cuestión. Cuando no tenemos elementos en común, es decir, que tenemos conjuntos disyuntos, vamos a hallar dos diferentes formas de expresar la diferencia. Entonces, si decimos A diferencia de B, A diferencia de B, recuerden, son todos los elementos que están únicamente en A, pero no en B. Como estos conjuntos, son disjuntos o disyuntos, A diferencia de B va a ser igual a A, que son los elementos de A. Mientras que B diferencia de A. Perdón, Carolina. Dime. Me están pidiendo que si puede volver a explicar las propiedades de la intersección. Ok. Les decía aquí que A intersección A, vamos asimilando cuáles se cumplen en determinadas operaciones entre conjuntos. Si yo tengo un conjunto A y le hago intersección con el mismo conjunto, el resultante va a ser el mismo conjunto A. Cuando yo tengo A intersección B, va a ser el resultado final. Cuando esto se refiere a esa igualdad es porque el resultado final es el mismo conjunto resultante. Quiere decir que va a ser igual a B intersección A. ¿Listo? Esto es muy similar a lo que vimos en la unión. Pero cuando yo le digo A intersección un conjunto vacío, me va a dar un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque como el conjunto vacío no tiene elementos, pues no habría nada en común con A. Por lo tanto, el resultado va a ser un conjunto vacío. En el cuarto, si yo tengo A intersección U, va a ser igual a A. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo un conjunto universal y aquí tengo un conjunto A y estoy diciendo A intersección U, pues los únicos elementos en común serían los mismos elementos que están en A. Por eso da A. ¿Listo?
En la quinta les decía que esta es la parte de asociatividad. ¿Qué quiere decir? Que sin importar cómo lo asociemos entre estos tres conjuntos, el resultado va a ser igual. Es decir, que si aquí también nosotros decimos A, intersección C agrupado, intersección B, el resultado en estas tres operaciones, como me lo coloquen, va a ser el mismo. Y estas 6 y 7 ya es que gráficamente cuando nosotros hacemos estas operaciones entre conjuntos, pero ya haciendo los gráficos, los resultados de estas operaciones entre conjuntos van a ser iguales. ¿Listo? Es lo que ustedes tienen que hacer o demostrar en el segundo punto de su guía de actividades, pero déjenme avanzar para poder cubrir toda la temática y que ustedes puedan ver esto que se les está colocando aquí, cómo lo vamos a aplicar en los ejercicios. Porque recuerden que en la webconferencia tenemos un tiempo limitado. Entonces, es necesario que por favor me dejen avanzar para que cuando ya esto lo estemos viendo en la parte gráfica, ustedes ya van comprendiendo lo que aquí se quería decir. ¿Listo? Ok. Continuemos. Les decía entonces que la diferencia entre dos conjuntos no vacíos, es decir, que tienen elementos, se define de la siguiente manera. Si tengo un conjunto A y un conjunto B y nos colocan en el ejercicio A diferencia de B, quiere decir que X tal que X pertenece a y X no pertenece a B. Es decir, en palabras castizas, únicamente pertenece a A. ¿Ok? Únicamente pertenece a A. Entonces, vamos a ver cómo lo leemos. A menos B es el conjunto formado por los elementos que están en el conjunto A, pero no en B. Entonces, vamos a ver como en las otras dos operaciones, unos ejemplos donde se cumplen diferentes propiedades entre los conjuntos. En el primer ejemplo, tenemos un conjunto A y un conjunto B. Estos conjuntos son conjuntos disyuntos. Ya saben, disyuntos son que no tienen elementos en común. Por lo tanto, aquí nosotros estoy simplemente nombrando los conjuntos en llaves a lo que tenemos en el gráfico del diagrama de Venn-Euler. Les decía yo que en diferencia no se cumple la ley de la conmutativa, porque A diferencia de B, el resultado es diferente a B diferencia de A. Entonces, les decía, si me dicen A diferencia de B y cumpliendo con esto que está aquí en rojo, que son los elementos que están en A pero no en B, entonces la diferencia A diferencia de B va a ser igual al conjunto de A, es decir, A1, A3 y A5. Mientras que si yo digo B diferencia de A, va a ser igual, es como si aquí dijeran todos los elementos que están en B, pero no en A, porque B es el que está primero. Entonces, es igual a B. ¿Cuáles son los elementos de B? 2, 4, 6 y 8. ¿Listo? Esto cuando son conjuntos disyuntos. Cuando tenemos elementos en común, vamos a decir que A diferencia de B son los elementos que están, esto está errado. Denme un segundo, voy a escribirlo. Pongamos esto en rojo. A diferencia de B es igual a los elementos que están en A, pero no están en B. Quiere decir los elementos 1 y 3.
Mientras voy a hacerlo en otro color, puede ser verde. B, diferencia de A, van a ser los elementos que están en B, pero no en A, es decir, 2, 6 y 8. ¿Hay alguna duda allí, Marlon? No, Carolina, no me expresa ninguna duda. Ok, olvidemos lo ocurrido. Bueno, en un conjunto que está contenido en uno más grande, esperen, borro esto para que ustedes no les cause esto, bueno, esto sí, olvidémoslo. Entonces, aquí, a diferencia de B, van a ser todos los elementos que están en A, pero no en B, es decir, 7, 6, 5 y 4. Mientras que B diferencia de A va a ser un conjunto vacío porque resulta que todos los elementos de B están dentro de A. Entonces a ustedes lo que no se les puede olvidar es esto que nosotros le colocamos aquí en el recuadrito rojo para que vayan entendiendo el resultado final de cada una de las propiedades entre conjuntos. Bueno, aquí llegamos otra vez a la diferencia simétrica. Entonces, miremos. Simbólicamente es con este triangulito y lo vamos a leer así. Cuando nos piden una diferencia simétrica entre un conjunto A y un conjunto B, quiere decir X tal que X pertenece a A o X pertenece a B, es decir, que aquí estamos haciendo una unión y X no pertenece a la intersección entre A y B. Vamos a verlo. Changos. Bueno. Entonces, como aquí en dos conjuntos disyuntos no tenemos elementos en común, la diferencia simétrica va a ser exactamente a la unión entre estos dos conjuntos. Pues la diferencia simétrica entre A y B va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Recuerden, son todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B, pero no pertenecen a la intersección. Como aquí la intersección es vacía, la diferencia va a ser exactamente igual a la unión entre conjuntos. Cuando tenemos elementos en común, va a ser de la siguiente manera. Los elementos que están en A o los elementos que están en B, pero no tenemos en cuenta los elementos que hay en común. Por eso la diferencia simétrica entre A y B o B diferencia simétrica de A, que es conmutativa, va a ser 1, 2, 3, 6 y 8. Y en un conjunto que está contenido en otro, pues la diferencia simétrica va a ser el conjunto resultante de los elementos que están en A, pero no están en B. Entonces, en esta diferencia simétrica no tenemos, aquí también se escribió igual, ¿ve? Errado. Aquí la diferencia simétrica son los elementos que no están, ay, bello, es que subrayando el verde, perdón. ¿Dónde está el borrador? Los elementos 5, 7, 6 y 4 son los elementos que están en la unión entre A y B, pero no tenemos en cuenta
no tenemos en cuenta los elementos comunes, es decir, A diferencia simétrica de B va a ser igual a 5, 4, 6 y 7. ¿Ok? Nunca tenemos en diferencia simétrica en cuenta, nunca se incluyen los elementos comunes. ¿Listo? Eso es muy importante que, ay Dios, que les quede claro a todos. Y por último vamos a ver el complemento, que era el que estábamos viendo cuando nos salimos al Paint. Entonces decimos que si A es un conjunto no vacío, el complemento de A está simbolizado por A complemento. Les decía ahora que en una literatura lo pueden encontrar como A complemento con esta C acá arriba en el superíndice o A complemento como con una especie de apóstrofe. Entonces, X tal que X no pertenece a A, pero sí al conjunto universal. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Cuando tenemos dos conjuntos que son disyuntos y decimos que necesitamos el complemento de A complemento van a ser todos los elementos que están dentro del universal, pero no pertenecen a A. Quiere decir que son todos los elementos de B más los elementos que están por fuera. Es decir, más el 7 y más el 9. Recuerden, todo lo que le hace falta a A para ser igual al universal. O, si lo quieren ver de otra forma, todos los elementos que están dentro del universal, pero no corresponden a A. ¿Listo? Deme un segundo. Bien. En el otro ejemplo, cuando tenemos elementos en común, vamos a decir que el complemento de A son todos los elementos que están en el universal, pero que ninguno pertenece a A. Quiere decir que es 2, 6, 7, 8 y 9. Y en el último ejemplo dice, cuando un conjunto está contenido en el otro, entonces A complemento van a ser únicamente los elementos que están por fuera, pero que sí hacen parte del conjunto universal. Entonces, miremos las propiedades del complemento. Cuando yo tengo A complemento, complemento, va a ser igual al conjunto A. Cuando yo tengo A unión, A complemento, pues va a ser igual al conjunto universal. Cuando yo tengo A intersección A complemento, va a ser un conjunto vacío, porque en estos dos no vamos a tener elementos comunes. El complemento de un conjunto universal va a ser un conjunto vacío, porque se supone que el universal ya es el conjunto más grande. Y el complemento de un conjunto vacío va a ser igual al conjunto universal. Bueno, esto es lo que básicamente ustedes deben tener en cuenta para la realización de la actividad de la tarea número 3. ¿Cómo estamos de tiempo? 9 y 10. Nos queda 50 minutos. Entonces, vamos a mirar muy detenidamente qué deben hacer ustedes, muchachos, en la tarea número 3. Primero, recuerden que la tarea número 3 es la que tiene el puntaje más alto de todo el curso. La primera actividad, que fue una pretarea, tenía un puntaje de 25. La tarea 1 tenía un puntaje máximo de 100. La tarea 2, un puntaje máximo de 100. La tarea 3 vale 150
puntos como máximo. El examen final vale 125 puntos. ¿Por qué la tarea número 3 tiene el peso más alto? Porque esta tarea debe ser sustentada ante su tutor. Que les quede, muchachos, algo hoy muy claro. Pueden entregar un trabajo perfecto, sin un solo error, pero si no sustentan ante el tutor, pierden la actividad. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan la rúbrica, la sustentación vale 80 puntos. Es decir, que el trabajo como tal vale 70. Si ustedes hacen un trabajo perfecto, pues tienen sus 70 puntos, pero si no sustentan, pierden 80 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que una tarea de 150 puntos se aprueba con 90 puntos. Es decir, que los que saquen 70, así tengan un trabajo perfecto, están reprobando la actividad. Por eso es tan importante que todos ya estén agendando la sustentación con su tutor, porque supongo que en este momento hay estudiantes, pueden haber estudiantes que no son ni de Marlon ni son míos. Entonces, es importante que absolutamente todos ya estén apartando su cita con su tutor. No es necesario para apartar la cita ya tener resueltos los ejercicios. ¿Por qué les digo que es importante que aparten su cita? Ya nosotros llevamos varios periodos desarrollando esta tarea de esta forma. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Que los primeros días no agendan sustentación. Resulta que cuando nosotros abrimos la agenda, los cupos están determinados para el número de estudiantes que tenemos a cargo. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo abro 15 cupos el día 1 y solamente se me inscriben 5, quiere decir que ya 10 estudiantes dejaron perder el cupo y que si quizá lo vayan a dejar para el final, todos logrando apartar en la última semana, esos 10 que dejaron de apartar su entrevista con el tutor en el primer día se van a quedar sin espacio para sustentar. Y después dicen, ah, pero es que el profe no abrió tiempo suficiente. No, lo que pasa es que al comienzo los mismos estudiantes dejan perder los cupos de la sustentación. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es elegir el literal de la letra que van a hacer, como hemos venido trabajando en todas las actividades. Ustedes van a presentar sus aportes en el foro durante las 3 primeras semanas. Y les cuento, ya se les fue una. Por lo menos yo, no sé si a Marlon le pasó lo mismo. Hoy revisé la totalidad de mis grupos y ni siquiera el 10% de los estudiantes me habían presentado aportes. Yo suponía que con la Semana Santa, pues iba a haber una participación masiva en los foros. Me encontré en mis grupos con la sorpresa de que eso no fue así. Y resulta que el tiempo para retroalimentar en esta actividad es medido. Solamente retroalimentamos los aportes presentados en las 3 primeras semanas. Los aportes que se presenten después de esas 3 semanas no van a tener revisión. Es decir, que los estudiantes que dejen sus aportes para después de las 3 semanas, pues van a poder sustentar, obviamente que sí, pero con la limitación de que no van a contar con una revisión previa de su tutor. Y en muchas ocasiones la revisión del tutor hace que el estudiante pueda corregir a tiempo algunos errores que se estén cometiendo. Entonces, ojo con eso, muchachos, y no dejen para último momento el agendamiento de su entrevista con su tutor. Y sobre todo, no dejen pasar por alto la sustentación, porque ya les expliqué que si no sustentan, por más perfecto que sea el trabajo, pues la actividad se reprueba. Entonces, en el primer ejercicio,
a ustedes se les da un conjunto, y ustedes ese conjunto lo deben llevar, determinarlo por extensión, deben hallar el cardinal y deben identificar qué clase o qué tipo de conjunto es. Vamos a mirar un ejemplo. Dice, el conjunto A, X tal que X pertenece a N, es decir, los números naturales, y X es un número primo. Ojo con estas lecturas de estos ejercicios. X es un número primo y 2 es X es mayor o igual que 2, pero menor que 15. Ojo que esta simbología es muy importante para la solución. Si esto tiene el símbolo, tiene esta rayita acá abajo, es porque dice que es igual. Es decir, X es mayor o igual que 2 y menor que 15. Si esto tuviera aquí la rayita, si la tuviera, diría X es mayor o igual que 2 y menor o igual que 15. Pero como no la tiene, simplemente decimos menor que 15. Entonces dice, determinar por extensión el conjunto seleccionado, es decir, este conjunto. Primera característica, me dicen que es un número primo. Entonces yo voy, yo no sé qué es un número primo. ¿Qué debo hacer? Ir a internet y buscar qué es un número primo. Recordemos que un número primo es aquel que únicamente es divisible por 1 y por el mismo. Ok, esa es la primera característica. La segunda característica de ese elemento es que es mayor o igual que 2 y menor que 15. Entonces, los números primos en este intervalo de números son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Como aquí me dice mayor o igual que 2, el 2 se incluye. ¿Ok? Estos son los números primos menores que 15. Entonces, esta es la extensión del conjunto. Ahora bien, luego me dicen hallar el cardinal. Entonces, yo cuento los elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El cardinal es 6. Y debemos identificar qué clase de conjunto es. Entonces, como yo pude contar los elementos, digo que el conjunto A es un conjunto finito. Esto es lo que ustedes deben hacer en el ejercicio número 1. Si observan, no es nada complicado la realización de este primer ejercicio. Este ejercicio ya lo pueden ir presentando en el foro para que su tutor le dé la respectiva realimentación. Bueno, este es el ejercicio 1. Sigamos. En el ejercicio 2 les están dando dos conjuntos y ustedes deben representar gráficamente estas operaciones entre conjuntos. Entonces, el que escogió el literal A le va a salir esta operación, el que escogió el B este, el que escogió el C este, el D este y el E este. Entonces, ¿qué les piden en el ejercicio 2? Que ustedes nombren los conjuntos. Ojo, Carolina no piensa igual que Marlon. Marlon no piensa igual que Elizabeth. No tenemos por qué encontrar que estos conjuntos los están llamando de la misma manera entre estudiantes. Si encontramos copia, esos trabajos serán anulados. Entonces, ojo y curémonos en salud y hagamos solitos nuestras actividades. ¿Qué? Si tenemos dudas, si cometemos errores, para eso está el tutor. Ustedes no tienen ninguna necesidad de buscar una tercera persona para que les ayude, para que les explique o para que les haga. Ustedes tienen su tutor asignado y la labor de todos los tutores es hacerles un acompañamiento a su proceso académico. Entonces, aprovechen a sus tutores de pensamiento lógico y matemático que están siempre muy pendientes de sus avances.
Ahora bien, dice, nombran los conjuntos, cualquier nombre que ustedes se imaginen darles. Luego dice, sombrear en los diagramas de Venn las operaciones que les han dado en el argumento y determinar si esas operaciones son iguales o no. Es decir, si el resultado final es igual o no. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos estas operaciones. A intersección B diferencia de C para este conjunto o este diagrama que tenemos al lado izquierdo. Y al lado derecho vamos a hacer A intersección B diferencia A intersección C. El resultado final al hacer estas operaciones entre conjuntos es que estas gráficas son iguales. Entonces ustedes van a decir que se cumple la igualdad. Ahora, muchos estudiantes nos preguntan que cómo hacen estas gráficas. Entonces, ¿ustedes qué herramienta van a utilizar? Casi en todos los computadores hay esta herramienta de Paint. Entonces, voy a borrar esto. Voy a abrir uno nuevo. Muy bien. Ustedes dicen, pero yo ¿cómo hago eso? Entonces ustedes abren esta aplicación y con el uso de la herramienta, ustedes hacen el diagrama. Entonces ustedes abren el rectángulo, le dicen aquí en texto, les dicen que este es el conjunto universal, luego vienen otra vez aquí, a inicio, escogen la herramienta de círculo, hacen sus conjuntos, vienen aquí, hacen sus conjuntos, bien chévere, listo. Tienen sus conjuntos, vienen otra vez al texto, escriben que este es el conjunto A, este es el conjunto B y este es el conjunto C. Entonces miremos, ¿qué me están pidiendo en el ejercicio? A intersección B diferencia de C. Cuando nosotros tenemos este tipo de operaciones, lo que primero hacemos es lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a mirar. Lo primero que me dicen es B diferencia de C. Entonces yo cojo un color cualquiera y le digo a esta herramienta que parece un tarrito de pintura, escojo el color y le digo B diferencia de C. Entonces me acuerdo, B diferencia de C son todos los elementos que están en B, pero no en C. Estos elementos están en B, pero no en C. Estos elementos están en B, pero no en C. Por lo tanto, esto que tengo aquí es este pedacito, B diferencia de C. ¿Ok? Pero luego me dicen, a esto, hágale una intersección con A. Entonces yo digo, ok, intersección son los elementos comunes. ¿Qué quiere decir? Que a esto que tengo aquí en rojo, voy a mirar de todo esto que tengo sombreado, ¿qué es común con A? ¿Qué me doy cuenta? Que es solamente este pedacito. Entonces yo cojo y borro. Ay, Dios, ¿por qué no me deja elegir el blanco? Y borro este. Pues, dejo solamente coloreado. Dejo solamente coloreado el resultado final de A intersección B diferencia de C. Hice todo el paso para que ustedes analicen cómo deben presentar ese ejercicio. Listo, ya tengo ese. Entonces ustedes lo copian y lo pegan en su Word. Ahora, vamos a hacer A intersección B diferencia A intersección C. Entonces, lo primero que voy a hacer es A intersección B. Entonces, yo digo, ok, A intersección B, intersección, elementos comunes. Entonces, A intersección B es todo esto. ¿Listo? Eso es A intersección B. Luego me dice que diferencia, es decir, que le quito
A intersección C. Entonces, vamos a mirar algo. A intersección C sería este y este. Entonces, supongamos que este pedacito aquí está pintado como rojo y amarillo. Entonces me dicen, A intersección B diferencia A intersección C. ¿Qué quiere decir esto? Que a la A intersección B le tengo que quitar lo que es A intersección C porque es una diferencia. Entonces, yo pinto de blanco porque estoy quitándole, haciéndole la diferencia a A intersección C, esto lo elimino y me queda este mismo gráfico. Entonces yo digo, los dos gráficos son iguales. Por lo tanto, aquí voy a decir en mi ejercicio, las operaciones cumplen con la igualdad. Eso es lo que ustedes deben realizar en el ejercicio número 2. Nombrar los conjuntos, simplemente les dan unos nombres y hacen las respectivas o los respectivos sombreados según la operación entre conjuntos. Que Carol, profe, usted va muy rápido y no alcancé a entender. Aquí lo importante es que ya les queda claro qué es lo que ustedes deben entregar. Si tienen dudas frente a cómo sombrear una operación en particular que les salió en la guía, pues deben consultarle a su tutor de manera interna si lo que ustedes están realizando es correcto o no, o que por favor les dé una explicación más puntual sobre el ejercicio que ustedes deben desarrollar. Ok, listo. En el ejercicio número 3, a ustedes les dan un conjunto con unos elementos y deben desarrollar lo siguiente. De la misma forma deben nombrar los conjuntos. Pueden utilizar los mismos nombres que usaron en el ejercicio 2. ¿Listo? En eso sí pueden usar los mismos nombres que usaron en el ejercicio 2. Lo importante es que entre estudiantes nosotros no encontremos que nombran los conjuntos de la misma manera porque pueden ser anulados sus trabajos. Bien, a ese gráfico de ese diagrama Venn-Euler con esos elementos ustedes le deben hallar estas 4 operaciones entre conjuntos, es decir, deben dar la solución a cada una de estas 4 operaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes les entregan este diagrama, nombran los conjuntos y, por ejemplo, les van a pedir B unión C. Si a ustedes les piden B unión C, ya aquí no es únicamente sombrear, sino dar resultado final. Entonces, ustedes aquí van a decir que B unión C son todos los elementos que están en B o están en C. Es decir, que aquí en esta respuesta entra el 6, el 4, el 5, el 9, el 8 y el 3. Suman todos estos elementos y dan la respuesta que es 35. Si les piden a complemento, recuerden que complemento son todos los elementos que están dentro del universal, pero no pertenecen a A. Es decir, que la respuesta aquí es 4, 9 y 3. Y los suman y da 16. Ahora bien, luego les piden A intersección de B. Entonces, A intersección de B son los elementos comunes, 6 y 5, para 11. Eso es lo que ustedes deben hacer en el ejercicio número 3. Y en el ejercicio número 4, ya es un ejercicio un poco más complejo, que les dan todo un problema y ustedes deben hallar unas
la respuesta a unos interrogantes. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces dice, se encuesta a 150 familias consultando por el nivel de educación actual de sus hijos. Los resultados obtenidos son 72 familias tienen hijos en enseñanza media, 71 en enseñanza básica, 38 tienen en enseñanza universitaria. Cuando a mí me dan esta información, muchachos, vamos a suponer que mis conjuntos se van a llamar M, B y U, ¿sí? Tomando estas letras. Cuando me dan esta información que tenemos aquí, en estos términos, quiere decir que la totalidad del conjunto suma esto, es decir, que M son 72, que B son 71 y que U son 38. Ok. Bueno, digamos 1, algo así para diferenciarlo del universal. Bueno, EU, pongámosle así, para diferenciarlo del universal. Dicen luego, 16 familias tienen hijos en enseñanza básica y universitaria. Recuerden que si tengo I es una intersección. 30 familias tienen hijos en enseñanza media y básica. 22 familias tienen hijos en enseñanza media y universitaria. 10 familias tienen hijos en enseñanza básica, media y universitaria. Con lo anterior, ¿qué debemos deducir? El número de familias que solo, esto es la palabra clave en esta pregunta, que solo tienen hijos universitarios. El número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles. El número de familias que tienen hijos que no estudian. Entonces ustedes dicen, bueno, con esa información, ¿cómo soluciono ese ejercicio? Entonces vamos a ir despacio. Nos dijeron que el conjunto universal eran 150 familias. Luego me dijeron que en enseñanza media habían 72, en básica 71 y en universitaria 38. Me dijeron que en básica y universitaria habían 16, que en media y básica habían 30, que en media y universitaria habían 22. Esa fue la información, ahí está. Y que en media, básica y universitaria habían 10. Esta es la información que me está dando el ejercicio. ¿Listo? Entonces yo digo, ok, ¿cómo llevo toda esta información al diagrama de B? Entonces, de la misma forma como hicimos ahorita en la herramienta Paint, ese diagrama, trabajamos de la misma manera, lo hacemos igualito. Entonces, aquí hay un resumen de la información que me da el ejercicio, es exactamente lo mismo. Cuando en estos ejercicios nos dan el dato de la intersección central, es decir, de los elementos comunes entre los 3 conjuntos, es el primer dato que coloco en el diagrama. El primero que coloco en el diagrama es este. ¿Listo? Ok. Luego me dice, 22 familias tienen en enseñanza media y en universitaria. Media y universitaria. ¿Qué quiere decir? Que todo esto debe sumar 30. 30. Entonces yo, como ya tengo 10, hago la diferencia, perdón, eran 22. Como hago la diferencia y esto me suma 22, eran 22, es que me pasé uno, eran 22. Ojo, es un error
que porque este es el dato que les dan de intersección, hay muchos estudiantes que vienen y me colocan aquí 22. Esto es un error. Los 22 los debe sumar toda la intersección. Ojo con eso, porque ese error lo cometen la gran mayoría de los alumnos. Ahora vamos por ahora sí el 30. 30 familias tienen en media y en básica. Media y básica. Es decir, que esto debe sumar 30. Por lo tanto, aquí va a ir, yo espero que vayan por el chat haciéndolo con Marlon, van a ir 20. No me van a colocar aquí 30. No me van a poner esto, es un error. Todo debe sumar 30. Voy a aprovechar que estoy aquí para hacerles una claridad. Si, por ejemplo, aquí el ejercicio dijera, 30 familias tienen hijos solamente o solo en enseñanza media y básico, ahí sí iría el 30 aquí. Ahí sí, pero debe estar solo, exclusivamente, o algo que signifique o sea sinónimo de que únicamente hacen parte de estas dos, no de universitarias. Entonces, si esto lo dijera, el 30 sí iría aquí, pero como no lo dice, esta intersección va a ser total, total. Pues siempre debemos restarle el valor de la intersección central. Luego me dicen, 16 familias tienen hijos en enseñanza básica y universitaria. Lo mismo, ya tengo 10, o sea que aquí van ¿cuántos? 6. Bien, ahora me dicen 38 familias tienen hijos en enseñanza universitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que todo este conjunto U debe sumar 38. Pero resulta que ya aquí tengo 22 y 6, 28. Por lo tanto, los que solamente están en universitaria van a ser 10. Ojo, ojo con estos datos, porque también me ha pasado y he revisado trabajos donde vienen y me dicen 38 en universitaria. Error. 38 suma todo el conjunto, ¿ok? Entonces deben ser muy cuidadosos con eso. Luego me dicen 71 familias tienen hijos en enseñanza básica. Ya tengo por aquí 36. Es decir, que a 71 le quito 36 y me quedan que 35 están únicamente en básica. Quiere decir que si yo sumo estos elementos, 35 más 20 más 10 más 6 me va a dar 71. Si yo sumo 6 más 10 más 12 más 10 me van a dar 38. Y por último, en la enseñanza media me dicen que son 72, es decir, y tengo 30, 42, me faltan 30. Entonces, es el dato que coloco en solamente enseñanza media. Ok, pero resulta que me decían que en el universal eran 150 familias. Entonces, yo tengo que verificar si esto efectivamente me suma las 150 familias. Como no me suma 150, el número que me falta para llegar a ese 150 lo coloco por fuera de los conjuntos. Es decir, que estas 27 familias no tienen hijos que estudien, es decir, que no están ni en básica, ni en media, ni en universitaria. Estas 27 familias, sus hijos no estudian. Ok, entonces como ya tengo el diagrama de Venn, con todos los datos me dice, el número de familias que solo, ojo, solo, es decir, que están únicamente
en universidad. Entonces, ustedes van a decir que la respuesta es 10. ¿Ok? En esa pregunta. Luego les dice, el número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles. Recuerden, esta palabra solo es clave. Solo en 2 niveles. Es decir, que no me entra ni en un nivel, no entra esto, porque me están diciendo solo 2 niveles, ni me entran en 3 niveles, solo 2 niveles. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta es 20 más 12,32 más 6,38. ¿Listo? Entonces, dan la respuesta 38. Luego me dicen el número de familias que tienen hijos que no estudian. Es decir, que es el complemento de B unión M unión U. ¿Qué quiere decir? Los hijos o los elementos que están por fuera de los conjuntos mencionados. Es decir, que las respuestas son 27. Entonces, 27 no estudian. ¿Listo? Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya se nos va a agotar el tiempo. Entonces vamos a mirar algo por aquí que es muy importante. Ya todo esto fue lo que vimos durante toda la presentación. Vamos a ver algo que es supremamente importante y es esto. En sus foros, cada docente les indicó esta información. Entonces vamos a repasar qué es lo que ustedes deben hacer en esta actividad. Deben desarrollar los 4 ejercicios en el foro, pero para contar con una revisión previa del tutor, ustedes deben presentar los aportes en las 3 primeras semanas de la actividad. Es decir, que los aportes serán revisados entre el 29 de marzo y el 18 de abril. Jóvenes, ya hoy es 5 de abril. Ya se les fue una semana. ¿Listo? Ok. Los docentes estarán revisando todos los aportes realizados hasta el 18 de abril. Si el estudiante presenta sus aportes a partir del 19 de abril, no van a contar con retroalimentación. Entonces, no me vayan a escribir o no vayan a poner una queja diciendo que es que su tutor no les revisa. ¿Por qué no les va a revisar? Porque las sustentaciones arrancan el 19 de abril. Es decir, que todas las horas que el docente tiene asignadas para la atención de sus estudiantes en la UNAD, las va a dedicar a la atención de las sustentaciones. Por eso, cuando ustedes ingresan al enlace que cada uno de sus tutores les colocó para que ustedes mismos puedan agendar su sustentación, solamente hay fechas disponibles entre el 19 de abril y el 9 de mayo. Ojo, muchachos, no importa que no hayan arrancado a hacer los trabajos, separen su fecha de su sustentación. Y sobre todo, esa fecha de sustentación es como si fuera una cita médica. Es una única fecha y se debe cumplir. Tengan en cuenta que el número de cupos para atender las sustentaciones son el mismo número de estudiantes que tenemos asignados. El tiempo está completamente justo para eso. Por favor, cumplamos con esa agenda. En el foro hay un video donde les explican cómo hacer esa sustentación. Si tienen alguna duda, por favor comunicarse con el tutor vía Skype. Ya todos los que están aquí presentes y los que estén después viendo la grabación deben tener en cuenta que es fundamental que tengan el contacto de Skype de su tutor, es decir, que ya hayan entablado
una conversación con su tutor, porque por ese medio es que el tutor les va a hacer la sustentación. Ok, entonces ya ustedes saben que deben desarrollar los ejercicios para tener retroalimentación entre el 29 de marzo y el 18 de abril. Saben que entre el 19 de abril y el 9 de mayo van a presentar esa sustentación. Esa sustentación dura 15 minutos. El docente, como ya ha revisado su trabajo en foro, porque ustedes van a ser muy juiciosos y lo van a publicar en foro, entonces su tutor simplemente escoge uno de los ejercicios para que el estudiante le sustente y le explique cómo fue la realización del ejercicio y le hará otro tipo de preguntas relacionadas con conjuntos, pero que estén estrechamente unidas o relacionadas al ejercicio en cuestión. Ok, la sustentación la van a hacer por Skype. Entonces, no esperen a que el tutor los llame. Ustedes van a llegar, por ejemplo, Carolina separó cupo para sustentar con Marlon 5 de mayo a las 4 de la tarde. Entonces, Carolina, como estudiante, le va a escribir a Marlon por Skype: buenas tardes, tutor. Tengo mi sustentación a las 4 de la tarde el día 5 de mayo. Estoy muy atenta. Ese 5 de mayo, faltando 15 minuticos, le escribo: tutor, a las 4 tenemos sustentación, ya estoy lista. Entonces, su tutor le va, ya ustedes tienen allí la conexión con el tutor para presentar la sustentación. Esa sustentación tiene una puntuación máxima de 80 puntos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes presentan muy bien la actividad y sustentan muy bien, su calificación será de 150 puntos. Ya saben, el que no sustente reprueba la actividad, así tenga un desarrollo de ejercicios perfecto. Esta sustentación, muchachos, no es de miedo. Los tutores no somos el coco, nosotros no comemos gente, no regañamos a nadie. Es un momento de cercanía con su docente. Nosotros estamos es para apoyarlos en el proceso. Por eso es tan importante empezar a hacer la actividad desde ya y que junto con su tutor en estas 3 semanas ustedes desarrollen de una manera correcta los ejercicios y que ya solamente que ustedes sea estudiarlos para poder sustentar. La actividad se cierra el 9 de mayo. Todos los estudiantes deben haber sustentado antes del 9 de mayo. Eso es muy importante. Listo, muchachos. Marlon, cuéntame de pronto qué comentarios hay o qué hay que reforzar de esta información, porque ya lo que tiene que ver con dudas que tengan sobre los ejercicios ya deben ser que se los pregunten directamente al tutor o asistiendo a los CIPAS, a los B-Learning. Recuerden que el B-Learning de esta tarea da 20 puntos. Entonces, son 20 valiosos puntos que si de pronto tuvimos fallas en la sustentación o en el desarrollo de los ejercicios, pues van a ser 20 puntos que si asistí al B-Learning me van a sumar en la nota final de la actividad. Marlon, te escucho. Carolina, básicamente las dudas están enfocadas hacia la sustentación. Muchos me preguntan por dónde se agendan. Entonces yo les indiqué que cada tutor en el primer mensaje del foro les indicó la dirección y hay un video que indica cómo se hace. También les recomendé que no se agenden en otras agendas de otros tutores. Por ejemplo, por aquí compartieron mi dirección de agendamiento. Entonces es importante que en mi agenda no se matriculen estudiantes, por ejemplo, tuyos. Exacto, es muy importante eso. Se deben agendar en el tutor que les corresponde. Así como
También puede existir la equivocación de que como yo soy la directora del curso, muchos estudiantes creen que yo soy su tutora. No, yo tengo pocos estudiantes que son de determinados grupos. Cada uno debe entrar a participantes si es que no sabe quién es su tutor y verificar el nombre del tutor para que se registren con ese tutor. Bueno, en estas webconferencias no hay asistencia, muchachos, no hay asistencia. En cuanto al B-Learning, recuerden que a todos los estudiantes ya les aparece en el campus la inscripción a los B-Learning. Si de pronto no saben cómo inscribirse en un B-Learning, le pueden preguntar a su tutor o a mí por Skype y yo les indico o el tutor les indica cómo deben inscribirse, pero recuerden que ya todos los B-Learning son, ustedes deben quedar registrados es por el campus, ya no se hace en formularios de Google ni nada, por el campus a ustedes ya les aparece la programación de los B-Learning y se deben inscribir por allí, ¿listo? ¿Qué otras dudas, Marlon? Angie dice, acerca del punto 4, cuando la pregunta dice exclusivamente, se da por entendido que es solo únicamente sí. Esos son sinónimos y son, hacen referencia a que solamente cumplen con esa condición que les está diciendo allí el ejercicio. ¿Listo? Bueno, yo sí les quiero dar las gracias por su participación. Sé que es mucha temática, para abarcar en 2 horitas, pero ¿qué es lo importante? Primero, que ustedes pueden ver esta webconferencia cuantas veces quieran. Segundo, que quedan otros espacios como el B-Learning y los CIPAS con cada uno de sus tutores. Recuerden que quienes son alumnos de Marlon o míos, los CIPAS son los jueves. Entonces, ustedes pueden asistir a esos eventos para la aclaración ya de dudas muy puntuales sobre la realización de los ejercicios. Si ustedes no son estudiantes ni de Marlon ni míos, pueden abordar directamente a sus tutores por Skype, que todos los tutores, los 53 profesores, estamos prestos a colaborarles y a darles el acompañamiento que necesitan. Bueno, muchachos, una feliz noche para todos. Marlon, muchas gracias por el acompañamiento por el chat y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Feliz noche a todos.